Gracias, Lorenzo, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿por dónde quisieras comenzar? El proceso 2024 que implica elecciones en Estados Unidos y México, ¿pueden complicar mucho la relación entre los socios y vecinos? Mira, lo que va a complicar van a ser las narrativas. Y esto va a ser pues un proceso quizá un poco parecido al que tuvimos en el periodo de la campaña de Donald Trump en los últimos años del presidente Peña Nieto, en donde Donald Trump decidió tomar como rehén de su retórica de división y de confrontación a los mexicanos. Y por lo tanto decía que eran drogadictos, violadores, ladrones y que estamos mandando a la ralea más desagradable de México para hacerle daño a los Estados Unidos y no reconocer el valioso y muy importante e imprescindible contribución que hace el trabajo migrante que no tiene derechos, pero que es migrante sin derechos en la economía de los Estados Unidos. Entonces, yo lo que veo es que vamos a tener un fenómeno sincrónico de las ofertas de ambos países, tanto republicanos como demócratas, entre sí, dándose los comentarios de exclusión y de confrontación que acostumbran, en un México que además está ya de por sí confrontado y en donde las opciones políticas son dos opciones que tienen que definir si vamos a tener un sistema político donde el predominio sea del Estado o otro donde el predominio sea del mercado. En México se está confrontando esa opción cuando debería de ser una síntesis de equilibrio entre un Estado que promueve y regula y un mercado que satisface y compite. Pero la situación actual es que se tiene esta retórica, esta visión en donde solo unos tienen la razón y todos los demás están completamente equivocados. Y esa, en mi opinión, Eduardo, no es una definición de democracia. La democracia, como yo la veo, es donde todos tienen algo que decir y alguien, por distinto que sea, tiene opción de presentar sus ideas y de ser tomado en cuenta, ¿no? Y Pero aquí pues, estamos en esta situación de exclusión. Entonces, vamos a tener unos discursos muy ríspidos. Y sí, esto, lamentablemente, nos va a hacer que tengamos una sociedad muy enemistada. Y pues antes de eso vamos y déjame irme un poquitito más allá de tu pregunta a una propuesta. El día de ayer México le dio una lección a México y al mundo, cuando en 1985 los mexicanos salimos en la Ciudad de México en una actitud mental que yo le llamo modosismo. Es decir, no importa junto a quién estés, la idea es ayudar. No importa cuál sea tu ideología, la idea es contribuir. No importa cuál sea la zona de la ciudad ni tu nivel socioeconómico, y juntos tenemos que levantar los ladrillos y los sistemas que este país requiere reconstruir. tú y yo vivimos, como gran parte del público que nos ve y que nos sigue, que nos atiende, vivimos el sismo del 85. Surge la sociedad civil ante una autoridad que estaba no solamente pasmada, sino estaba asustada, no sabía cómo reaccionar y la sociedad civil toma un papel protagónico y se organiza. Muchas horas antes que lo hiciera el gobierno a través del ejército, a través de su estructura orgánica, pero yo no estoy seguro, honestamente te lo digo, yo estoy seguro si algo sucediera así nuevamente, si la sociedad mexicana respondería igual ahora que estamos como nunca antes divididos en este país. Pues ese es el llamado en este proceso electoral, que tengamos la madurez de saber que pensamos distinto y no por eso somos enemigos, adversarios o grupos de personas que deban de reaccionar de manera hostil hacia otros. Aquí el grave problema, y ya se ha dicho muchas veces, es que cuando hay violencia verbal, acaba sucediendo la violencia física. Por lo tanto, en esta época en donde tenemos un lenguaje público pues realmente de insulto, de hostilidad verbal, pues detrás de esto se esconde una actitud que desde mi punto de vista, este tipo de discursos le está envenenando la conciencia a la sociedad. Y es un delito moral, Eduardo, envenenarle la conciencia a la sociedad, cuando lo que se debe de hacer, todos los liderazgos, es conducir a la sociedad a mejores niveles, no a niveles de mayor encono.
Ahora, ¿y qué va a suceder en Estados Unidos? Vamos a pausar tantito el escenario en México. En Estados Unidos, ¿qué va a suceder con un presidente que cada vez se teme cada vez más en su salud y en su capacidad para gobernar? Mira, Estados Unidos, que es el país ejemplo del proyecto democrático del Estado moderno, pues ha tenido un estancamiento en los sistemas capilares de liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes vayan accediendo a mejores niveles de representación política y tenemos una gerontocracia, porque finalmente, si tú ves los candidatos recientes, pues desde la señora Clinton a sus muy juveniles años, el presidente Biden, el presidente Trump, pues no están dando espacios para que el talento joven acceda a proponer un proyecto de liderazgo democrático, republicano, competitivo, capitalista que los represente. Y esto significa que hay una especie de pasmo en la estructura política de ambos partidos y que vamos a estar supeditando gobernabilidad por popularidad. Y esto pues realmente es un riesgo muy grave que tiene cualquier sistema político en donde el gobernante tenga que ser simpático en lugar de que tenga que ser eficaz. Estados Unidos requiere una sacudida de solapas en la estructura de sus partidos para abrir camino a los jóvenes o a generaciones más jóvenes de dirigentes que den un impulso renovado a su proyecto político. Y aquí lo que estamos viendo es lo que en su momento el que era presidente del Perú, en una muy lúcida descripción, decía que los sistemas democráticos están anquilosados por la mismocracia, es decir, el gobierno de los mismos una y otra vez. Yo veo a un presidente Trump que amenazado, acusado y quizá consignado vaya a seguir vociferando esta continua avalancha de medias verdades o de mentiras completas. Y yo veo un presidente Biden literalmente que está en este proceso que necesita un apuntador permanente para no decir un dislate. Y esto quiere decir que no han dejado los espacios para los jóvenes o para generaciones más jóvenes. Y es ahí donde está el riesgo. ¿Cuál va a ser el debate? El debate va a ser quién tiene la razón, el debate va a decir que los otros están completamente equivocados, y el debate del presidente Trump es anular todo lo que él no haga. En estos días ha dicho, es como, yo me acordé del presidente Trump, del presidente Fox, cuando decía que Trump puede resolver la guerra de Ucrania casi en 15 minutos, ¿no? Sí. Y estos, pues son actos temerarios que buscan llamar la atención y con eso hacerle creer a la población que se tiene la razón, cosas que son totalmente distintas. En América en general, está llegando al poder gente que no está preparada para ser estadista ni no tiene las facultades, o son populares, o son simpáticos, o son revanchistas, pero por ahí hay un término muy fuerte, pero a mí me parece que puede aplicar, que nos gobiernan la caquistocracia, o sea, lo peor está gobernando, nada más porque es igual o es similar a quien vota, no tiene razón, no piensa. Vamos a darles así, vamos a darles en la madre y ponemos este cuate para que les dé en la madre a los que tienen. Y entonces tú dices, órale, ¿qué va? Y aplica para Trump. No será seguramente el mejor versado, el mejor capacitado para gobernar Estados Unidos. Pero mira, hay una moraleja interesante que cuando hay talento, el talento se nota, ¿no? Y una de las cosas que quizá debamos de tener en atención es que se puede ser simpático, se puede ser mordaz, se puede ser irónico, pero cuando la razón de Estado llama, vemos el cambio de actitud del responsable de los actos. Y este es el acto precisamente de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Una Sí, persona que llega al poder por la popularidad de conducir un programa de comedia política, pero con una formación profesional en el campo de las sí, leyes, con un marco ideológico y sobre todo con una conciencia de Estado que en el momento que lo invaden es el comunicador más serio que hay a favor de la libertad, la soberanía, la democracia y el respeto a los derechos ajenos de las naciones. Realmente yo sí tengo fe en la naturaleza humana y en la respuesta que se tiene cuando los problemas son de una dimensión histórica, como el caso de Ucrania. Y el señor era un comediante de televisión, sí, pero un comediante que en el momento que tomó la sí, responsabilidad seria lo está desarrollando y es el personaje más sí. importante. Sí, en muchos sentidos. Lorenzo, me quedo con
esa reflexión tuya que me parece muy importante y que podría propiciar nuevos encuentros, si nos lo permites, por supuesto, de que los mexicanos tenemos que tomar conciencia de la necesidad de defender el voto, como nunca antes en esta elección que viene en el 2024, ser conscientes a escuchar las personas que no coinciden con nuestro punto de vista, de respetar el planteamiento, en un planteamiento distinto al de nosotros, pero sobre todo defender el voto. Defender el voto es muy importante y tratar de hacer una reflexión seria con respecto a quién merece estar en la presidencia de la República. Mira, yo te diría, tendremos hasta el momento dos opciones, por primera vez, dos opciones que se concentran en dos alianzas de partidos. Dos mujeres, por primera vez, que nos dan la seguridad quizá de que vamos a tener nada más estas opciones. No sé si Movimiento Ciudadano vaya a salir con alguna sorpresa Sí. por ahí. Pero en mi opinión, pues vamos a tener una mujer presidente. Pero por primera vez, lo cual es encomiable, y dicho de manera histórica, pues México ya se había tardado. Ya habíamos tenido mujeres candidatas, valiosas ellas, pero no, las condiciones no lo habían permitido, o la fuerza de los partidos no habían dado espacio. Segundo lugar, no solamente el hecho de ser mujer, sino el hecho de que las dos tienen una formación académica de orden científico. Una por la parte de las ciencias, que es Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, ingeniera, y son dos arquitecturas mentales de otra Sí. factura. Ya no es el semillero tradicional de la Facultad de Derecho de la UNAM, que nos dio hombres y mujeres dentro y fuera del gobierno de gran valía. Pero también el hecho de que tengamos estas dos opciones nos indica que vamos a tener 17 a 20 mil cargos de elección popular en el resto del país. 9 gobernaturas, 500 diputados, 128 senadores con suplentes y las legislaturas de los estados y 1,800 y tantas alcaldías con sus cabildos. Es decir, estamos pensando que los partidos políticos van a tener que buscar alrededor de 15 a 17 mil candidatos, cada uno. Es decir, no solamente es la elección más grande en cargos públicos sincronizados en un domingo, sino es el mayor número de candidatos. Entonces, Sí. aquí vienen tres reflexiones, Eduardo. Uno, los partidos políticos tienen que responder al llamado de inconformidad de la ciudadanía para dar espacio a los talentos, a las voces frescas, a las ideas concretas y a la preparación. Entonces, sustituir lo que decía yo de la mismocracia y no dejar llegar a la ineptocracia. En segundo lugar, el hecho de que tengamos a estos hombres y mujeres haciendo campaña y que el gobierno, en su más alta definición de Estado, nos dé la garantía de respetar la democracia, de respetar la libertad de expresión en la democracia dentro y fuera de los medios de comunicación, y muy importante, que se respete la integridad física y la vida de los contendientes, dado que en la elección de medio sexenio tuvimos 100 personas asesinadas entre candidatos y equipos de campaña. No puede volver a suceder. No podemos dejar en manos de la violencia, la coacción y la amenaza el hecho de respetar el momento más grande de la democracia en México. Los abrazos tendrán que detener los balazos y la razón de Estado tendrá que ser más importante la neurona que la pólvora. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias por estar con nosotros. A tus órdenes, gusto saludarlos y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa rápidamente. Vamos